¿no? Así le llamamos nosotros las praderas. Es curioso, él en el ministerio lo ha convertido todo como si fuera Google. O sea, este tipo de ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos, autoridades, premiados, premiadas, a todos los invitados en esta tarde. Estamos encantados de celebrar aquí en A Coruña, en esta ciudad, los 30 años de estos premios. No podía ser de otra manera. Lo hemos hablado hoy con la alcaldesa en la comida, que teníamos que venir aquí a hacer esta celebración en este 30 aniversario de los premios Salvador de Madariaga. No voy a robar mucho tiempo en esta introducción, porque somos muchos y hoy el protagonismo es para los premiados. Y Miguel Ángel Aguilar siempre dice que hay que empezar con música. No sé si es por lo de amansar a las fieras, pero realmente porque la música siempre suma. Por tanto, vamos a comenzar esta entrega de premios Salvador de Madariaga con un breve concierto a cargo de Paula Álvarez Sánchez a la guitarra, y después será el turno al piano de Julio Mourenza Torreiro. Por tanto, Paula, cuando quieras.
a los dos, a Paula Álvarez y a Julio Mourenza, por esta interpretación. Y ahora sí que vamos con el turno de los discursos. Le voy a dar la palabra para empezar al presidente de la Asociación de Periodistas Europeos, a don Diego Carcedo. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, alcaldesa. Muchas gracias a todos por acompañarnos en esta jornada de entrega del premio Salvador de Madariaga de periodismo, que justamente cumple su 30ª edición. Son 30 años interrumpidos concediendo este premio a periodistas que destacaron durante los últimos meses o años en el tratamiento de la información europea, intentando que los españoles estuviésemos bien informados permanentemente de cómo está evolucionando la Unión Europea desde todos los ámbitos. No se trataba, que lo dejamos bien claro, que se tratase de hacer elogios de cómo estaban funcionando, sino también, cuando hiciese falta, pues que también se incluyese la crítica, en fin, que se informase acerca de la actualidad. Esto ocurría poco tiempo después de que se crease en España la Asociación de Periodistas Europeos. La Asociación de Periodistas Europeos, que es una organización internacional que ya existe en todos los 27 países de la Unión Europea, se había creado cuando surgió la Unión Europea, en los primeros tiempos. España no entraba ni podía estar, era un país sometido a la dictadura y a la censura periodística, y naturalmente no era admisible que pudiésemos entrar en una organización de esta naturaleza. Pero cuando por fin cambió la situación en España, se implantó la democracia, ya pudimos reivindicar y crear una asociación de periodistas europeos, una sección española, puesto que la organización es internacional. Y bueno, cuando planificamos un poco las actividades a desarrollar, la idea que íbamos a tener durante el tiempo que se abría, pues una de las ideas fue esta, justamente crear un premio, esta es una organización de periodistas, un premio periodístico destacando y premiando a los profesionales que destacasen más en los valores de la Unión Europea. Recuerdo perfectamente que cuando discutíamos esto, Miguel Ángel Aguilar, aquí presente, secretario general desde entonces y actual de la asociación, dijo: y vamos a llamarle Salvador de Madariaga. La razón era evidente. De todos los diplomáticos, intelectuales españoles en el extranjero, abiertamente, y dentro de España interiormente, porque no podíamos expresarnos tanto, pues la idea de entrar en la Unión Europea, incorporarnos a aquello que se estaba creando, que había empezado con 6 países, ya tenía en ese momento pues 8 o 10, aquello pues nos puso en marcha esta operación de crear este premio que cumple este año 30 años. Si pensamos que es un premio que va dirigido a un profesional de la prensa impresa, de la radio o de la televisión, cada año premiamos a 3 colegas, quiere decirse que ya son 90, con los que se va a incorporar esta tarde, los 90 periodistas que tienen el honor de ser premio Madariaga de periodismo, que ahora mismo dentro de la profesión pues se considera como un mérito y un título muy importante. Para nosotros siempre la figura de Salvador de Madariaga fue muy importante en toda la idea que estuvo detrás de nuestras actividades, que son múltiples y variadas. Incluso con estos premios, con estos 90 a partir de hoy, se ha creado un club que llamamos el Club Madariaga, que intentamos convocar a la mayor parte posible, no a todos porque es muy difícil, están todos desparramados por toda España o por el extranjero, pero un club en el cual un día al año nos reunimos todos durante unas horas para hablar de Europa, de la Unión Europea, en fin, de los temas que nos interesan y que son el objeto principal de nuestra actividad. El premio, que tuvo éxito desde el primer momento,
pues está regido, lo elige un tribunal, un jurado, integrado por un mínimo de 15 personas, siempre número impar, a veces alguno más, de forma que están representados periodistas de todos los medios importantes de comunicación que tenemos en España. Y esto pues ha permitido seguir todos los años eligiendo a los 3 premiados sin que se plantease ningún problema que pudiese crear una obstrucción o algún conflicto que a veces surgen en estas iniciativas. Sobre el Salvador de Madariaga, bueno, para nosotros hoy también, tengo que decirlo, que es un honor el poder celebrar este 30 aniversario de los premios justamente en La Coruña. Era una ciudad que teníamos ya en perspectiva, que nos gustaría hacerla en La Coruña, y evidentemente se presentó este año la ocasión, gracias a la invitación que agradecía a la alcaldesa, al Consejo, al municipio y por supuesto a todos ustedes por acompañarnos. Voy a hacer contar una breve anécdota que me ocurrió a mí con Salvador de Madariaga. Le conocí, yo era un joven periodista que acababa de entrar en Televisión Española, y uno de los primeros encargos que recibí fue ir con un equipo a los Pirineos a hacer un reportaje de los pasos fronterizos que utilizaba ETA, los terroristas de ETA, para cruzar a Francia después de cometer un atentado. En Francia todavía no está perseguida ETA, y fuimos a hacer un reportaje de esos pasos fronterizos. Y al tercer día de estar allí, yo recibí una llamada temprano por la mañana diciendo: Diego, está Salvador de Madariaga en Zaragoza. Bajar ahora mismo a Zaragoza, intenta hacerle una entrevista, sea como sea. Naturalmente, yo cuando digo que yo me emocioné muchísimo. Conocer a Salvador de Madariaga en persona, poder hablar, hacer una entrevista, pero claro, luego me entra la depresión un poco de si no querrá, seguramente no querrá hablar. Me sorprendió un poco que estuviese en España, fue el viaje que primera vez que hizo, y no sé si incluso el único que hizo a España. Me sorprendió cómo ha sido posible aquello, pero en fin, cuando llegué a la casa donde estaba alojado, estaban con unas personalidades sentados en el jardín, me acerco a él tímidamente y le pido que si puedo hacer una entrevista para Televisión Española. Dice, por supuesto, naturalmente, ¿cuándo quiere hacerla? Pues mire usted, cuanto antes, porque tenemos interés que se emita esta noche en el telediario de las 9 de la noche. Si puede ser, sí, ahora mismo y tal. Allí los cámaras improvisaron un plató, y entonces yo, que tenía bastante confusas las ideas, empecé a preguntar lo que creo que hubiesen preguntado la mayor parte o todos los periodistas que estamos aquí presentes y todos los que están fuera. Todas aquellas cosas que la figura de Salvador de Madariaga a mí parecían importantísimas. ¿Qué opinaba del régimen que teníamos en España, de la dictadura? ¿Qué opinaba de que España no pudiese estar incorporándose a la Unión Europea? ¿Qué opinaba de la libertad de prensa? En fin, hizo una serie de preguntas. Incluso me acuerdo que le pregunté el papel que estaban jugando los militares en un gobierno en el cual 5 ministros entonces eran militares, y él me fue contestando de una manera muy tranquila, muy reposada. Ahí me sorprendía que en algunas preguntas no reaccionase más violentamente, sabiendo que llevaba pues ya 30 y tantos años en el exilio. Total, que le hice la entrevista. De Madrid había mandado a un motorista para que llevase la cinta a Madrid con mayor rapidez para editarla y emitirla a las 9. Todo fue muy bien. Me invitaron a comer con Salvador de Madariaga, una comida que se celebró allí en aquella propia casa donde estaba viviendo. Y por la tarde yo estaba también muy nervioso, esperando a ver la entrevista, cómo había quedado, lógicamente. Los que ya me habían conocido allí, estábamos hablando, todos esperamos a que llegasen las 9 con muchas ansias para ver la entrevista. Empezó a las 9, como tradicionalmente, con un pantano inaugurado por Franco aquel día, una ciudad que le habían sacado de la procesión bajo palio, etcétera, etcétera, etcétera.
pero todavía, hasta el día de hoy, la entrevista no se emitió. Nunca se emitió. La verdad es que yo inmediatamente llamé a Madrid, hablé con el producción, le dije, pero Diego, tú estás borracho, estabas loco, ¿cómo se te ocurre hacer una entrevista así a Salvador de Madariaga? Pero ¿cómo queréis que le hiciese? Le pregunté los temas. No, tenías que meter con nada más que los temas que no molestan al régimen, hablar de sus libros, de su intelectualidad, de todo esto. Bueno, pero mañana hablaremos de nuevo, porque esto es intolerable. Bueno, me quedé dormido en Zaragoza, al día siguiente por la mañana me llamó el director de informativos. Diego, esto que has hecho es una irresponsabilidad, ya no es la segunda en que incurres, tú lo sabes para qué estás trabajando, ¿cómo se te ocurre hacer esa entrevista, hacer esas preguntas? ¿Qué querías que te contestase? Digo, bueno, pues sí, esperaba que me contestase lo que piensa y lo que opina, y me encantó lo que piensa y lo que opina y tal. Bueno, termina ese reportaje de los Pirineos y en cuanto vuelvas a Madrid ya hablaremos seriamente de este asunto. Han pasado ya muchos años, bastantes muchos, y la entrevista nunca más se supo. Miguel Ángel Aguilar, que suele estar me dijo, tenemos que intentar recuperarla. Y vamos a ver si los archivos de Televisión Española la han guardado. No sé si es posible, vamos a intentar en algún momento recuperarla. Pero en fin, así he conocido a Salvador de Madariaga y desde entonces la admiración que sentía por él es enorme. La verdad es que envidio mucho a estos colegas que han recibido en estos años justamente el premio Salvador Madariaga de periodismo. A 3 de ellos, a los últimos, los vamos a conocer dentro de unos minutos, los vamos a escuchar y yo quiero aprovechar para felicitarles por partida doble. La primera, por haber ganado este premio, que es tan importante, que ya les dejará un poco incluido en la historia contemporánea del periodismo español. Y la segunda felicitación por tener esta suerte de haberlo recibido y recogido justamente en La Coruña, en la ciudad donde nació esta importantísima personalidad de la historia de España, por su valentía, por su capacidad intelectual y diplomática, que fue Salvador de Madariaga. Muchas gracias. Muchísimas gracias a don Diego Carcedo. Estos premios Salvador de Madariaga se crearon precisamente para destacar el trabajo de información y de reflexión sobre el proceso europeo, y ha habido también una reflexión y un proceso para el jurado. Voy a llamar aquí al atril, te vas a tener que levantar, sí, a Miguel Ángel Oliver, al presidente de la agencia EFE, porque él va a hablar en nombre del jurado de la deliberación para estos premios. Todo tuyo. Buenas tardes a todos. Muchas gracias. Después de escuchar a Diego Carcedo reflexionando sobre la figura de Salvador de Madariaga, un antifranquista claro, un antimarxista evidente, uno se pregunta en la España y en la Europa polarizada de hoy, ¿qué hueco tendría Salvador de Madariaga? Alcaldesa, delegado del Gobierno, autoridades comunitarias, rector de la universidad en cuyo paraninfo hoy nos encontramos. Gracias a todos y a todas por estar en esta ceremonia. Salvador de Madariaga, pensador, escritor, diplomático, articulista, en fin, tantas vidas en una sola. Es verdad, como hemos repetido tantas veces, la circunstancia obliga. La ciudad que le vio nacer es la ciudad que hoy nos acoge, la ciudad que también recibió al final de sus días, años después de morir, sus cenizas. Salvador de Madariaga fue un precursor de los valores europeos. Ante todo, amemos a Europa, dijo. Fue considerado un precursor de la idea de Europa, entendida como un proyecto común. Pero, ¿dónde se pone en marcha la idea común de Europa? No como un proyecto o una ensoñación, sino como una realidad vital. Probablemente hayan leído alguno de ustedes, o todos, ojalá, el libro del historiador Orlando Fitch, Los Europeos. Es un libro maravilloso. Este historiador es británico de nacimiento, pero como consecuencia del Brexit se hizo alemán. Imagínense qué rabia le dio. O sea, ser británico, me hago alemán para seguir siendo un miembro de la Unión Europea. Bien, Orlando, en este maravilloso libro, habla de los orígenes de la cultura europea de todo el continente. Según la reseña del libro Los Europeos, el siglo XIX europeo fue la primera era de la cultura europea
en todo el continente de globalización cultural, una época en la que las comunicaciones masivas y los viajes en tren reunieron a Europa superando las barreras del nacionalismo y facilitando el surgimiento de un verdadero canon europeo de obras artísticas, musicales y literarias. Apenas 50 años después de que naciera el tren y de que las vías discurrieran por toda Europa, se leían los mismos libros, se reproducían las mismas obras artísticas, se representaban en toda Europa las mismas óperas, se interpretaba la misma música en los hogares, se escuchaba en las salas de conciertos a lo largo de todo el continente. Es maravilloso comprender que cuando un siglo después hablábamos de las autopistas de la información, ya un siglo antes hubo unas autopistas de hierro que condujeron a toda Europa a una cultura común, que posiblemente sea el germen del concepto que tenemos hoy de Europa. Posiblemente, a pesar de que en ese resumen están los anhelos, también se encuentran algunas de las pesadillas de la actualidad, ¿no?, de las que estamos ahora mismo temiendo, porque la uniformación cultural europea, que alumbró un proyecto que nació tras las guerras mundiales, también en alguna medida fue precursora de los movimientos renacionalizadores, reaccionarios, de este primer cuarto del siglo XXI. Hoy da la impresión de que muchos europeos se han cansado de serlo, quieren ser franceses muy franceses, alemanes muy alemanes o españoles muy españoles. Parece que los europeos son muy conscientes de su pasado, sin embargo parecen altamente inconscientes e inconsistentes en sus anhelos hacia un futuro común, y este es el miedo que muchos tenemos. Para superar esa confusión, ese momento, el periodismo ayuda con hechos y con datos. Los premios que llevan este nombre, Salvador de Madariaga, prensa escrita, radio y televisión, son convocados anualmente por la representación de la Comisión Europea en España, la Asociación de Periodistas Europeos, con la colaboración de la Oficina del Parlamento Europeo en España. El galardón premia la labor de profesionales del periodismo cuyo trabajo permite formar una opinión pública rigurosa y contrastada en torno a la Unión Europea. Aunque, si me permiten, en este último sintagma, opinión pública rigurosa y contrastada, yo creo que cabría algún matiz, porque de alguna manera encierra una contradicción, al menos a mi entender. En un momento en el que si algo queda claro es que cada cual tiene su opinión, no es posible encontrar una opinión pública rigurosa y contrastada. En todo caso, seguramente seremos capaces de configurar o ayudar a la configuración de una sociedad informada de manera rigurosa y contrastada. Y aunque parecen cosas iguales, yo creo que no lo son. Y a eso se dedican, a informar de manera rigurosa y contrastada, los tres premiados de esta 30ª edición. Silvia Fernández de Bobadilla, en televisión española trabaja, es el premio de televisión. Íñigo Picabea, periodista de Radio Nacional de España, y Nacho Alarcón, del Confidencial. En los tres casos, informar de algo tan complejo como la Unión Europea de una manera tan didáctica y tan directa es un logro que debemos agradecer como ciudadanos europeos creyentes del proyecto común que en su día impulsaron gigantes como Jean Monnet, Robert Schuman o Jacques Delors y tantos otros, y que nosotros vimos alumbrar con 1985, durante el gobierno socialista de Felipe González, como principal negociador Manuel Marín, nombres que a todos nos recuerdan buenos momentos de lo que fue ese instante y luego el desarrollo posterior. Yo doy voz con estas palabras al jurado, que este año ha decidido galardonar el trabajo de estos tres compañeros en unos premios que han sido muy itinerantes. Nos reunimos en Madrid, yo ya he participado en varias ocasiones, pero luego en la entrega los premios han estado por muchos sitios. Haciendo un breve repaso, los premios Salvador de Madariaga pues han estado en Madrid, en Barcelona, en Bilbao, Alicante, Córdoba, Santander, Salamanca, en Jerez, estuvieron en Sigüenza, me dejo algunas ciudades. Han estado por toda España, pero no habían estado en A Coruña. Y por fin llegan en este 30º aniversario. Es el año en el que, como aniversario redondo, y a los periodistas nos gustan mucho los aniversarios redondos, qué puede haber mejor que celebrar este 30º aniversario de los premios en la ciudad del hombre, del pensador que da nombre a los premios, Salvador de Madariaga. Un buen año, un buen aniversario y un buen momento para recordar efectivamente que el jurado, formado por periodistas de una pieza, son una veintena en esta ocasión, como decía Diego, son más de 15, en esta ocasión una veintena de periodistas y de pensadores, se reunieron para otorgar este premio, varios de los cuales hoy nos acompañan. Veo ahí a Encarna Samitier, a Xavier, a algunos más. Nos hemos reunido, con esta ocasión hemos querido venir
a la ciudad de Salvador de Madariaga. Pues es un jurado presidido por Diego Carcedo y muy bien guiado también por el secretario general, que actúa como secretario del jurado, Miguel Ángel Aguilar, a quien debemos un buen puñado de sabios consejos y de anécdotas tan ricas y sabrosas como las que acaba de contar Diego Carcedo. Pero ¿a quién se le ocurre? Pues a un periodista de una pieza como Diego preguntarle lo que había que preguntar a Salvador de Madariaga. Ya que menciono a Miguel Ángel Aguilar, déjenme que, finalizando mi intervención, le adjudique la paternidad de una frase que va camino de ser un clásico, si no lo es ya, Miguel Ángel, que el otro día me recordaste. La frase es mía, aunque digas que la menciona mucho Iñaki Gabilondo, es suya. En tiempos de inundación, lo que más escasea es el agua potable. Eso ha dicho más de una vez Miguel Ángel, copyright que se merece porque de verdad es muy ilustrativa. Vivimos tiempos de inundación y de lodos, lo que más escasea es la información buena, la información limpia, transparente, potable. Creo que los premiados, Silvia, Íñigo, Nacho, felicidades por parte del jurado, son buena muestra de que el agua potable del periodismo sigue brotando, sigue saciando la sed de quienes necesitamos la mejor información para seguir viviendo en democracia y creyendo firmemente en el proyecto común europeo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Miguel Ángel Oliver en nombre del jurado de los Premios Salvador de Madariaga, y es el turno también de las instituciones europeas a las que voy a pedir que suban aquí porque ellos son los que tienen en su poder el acta del fallo del jurado y tienen una misión bastante importante en la tarde de hoy. Voy a pedir que suban a Yanis Virbilis en la representación en España de la Comisión Europea y a Damián Castaño de la oficina en España del Parlamento Europeo. Subid por favor aquí al atril y ellos son los que procederán a la lectura del acta. Muchísimas gracias. Acta del premio. En la sede de la Asociación de Periodistas Europeos, el 6 de marzo de 2024, el jurado de la 30ª edición del Premio de Periodismo Europeo Salvador de Madariaga, presidido por José Juan Ruiz, presidente del Real Instituto Elcano e integrado por Íñigo Alfonso, director de las mañanas de la Radio Nacional Española, Marta Carazo, presentadora del Telediario 2 de la Televisión Española, Diego Carcedo, presidente de la Asociación de Periodistas Europeas, Belén Careño, senior correspondent de Reuters, Alejandra Clemens, redactora jefe de Política de La Razón, Juan Carlos da Silva, director general de Prensa Ibérica en Galicia, Montserrat Domínguez, directora de contenidos de la cadena SER, Javier García Vila, director de Europa Press, Daniel Gascón, columnista de El País, Yolanda Gómez, subdirectora de ABC, Araceli Infante, directora de Espejo Público de Antena 3, Rafael Latorre, director de La Brújula de Onda Cero y columnista del Mundo, Xavier Mas de Chachas, corresponsal diplomático de La Vanguardia, Miguel Ángel Oliver, presidente de la agencia EFE, Encarna Samitier, directora de 20 Minutos, Rosa María Sánchez, jefa de economía del periódico, Esther Turu, subdirectora de informativos de Onda Cero, José Luis Vilela, director de La Voz de Galicia, Pilar Velasco, directora de Demócrata y columnista de Infolibre. Han actuado como secretarios sin voto Miguel Ángel Aguilar, secretario general de la Asociación de Periodistas Europeos, María Andrés, directora de la Oficina en España del Parlamento Europeo, y Lucas González Ojeda, director de la Representación en España de la Comisión Europea. Bueno, y vamos con los premios ya. El jurado ha acordado otorgar el premio de esta 30ª edición en la categoría de televisión a Silvia Fernández de Bobadilla, de Radio Televisión Española, por el interés continuo por la información europea a lo largo de toda su carrera profesional. Silvia ha conseguido encajar Europa en los distintos programas de televisión española en los que ha trabajado y ha sabido difundir de forma directa y clara al espectador lo que ocurre en Bruselas, aportando en muchas ocasiones por temas minoritarios. Entregará el premio doña María Lledó, secretaria general para la Unión Europea, y recibe el premio doña Silvia Fernández de Bobadilla.
Bueno, soy persona. Bueno, el viernes pasado fue mi último día de trabajo en Televisión Española. Me costó mucho decidirme por la jubilación anticipada. He estado arrancando hojas de margarita desde enero porque tenía en casa a un jubiloso que me animaba mucho a sumarme al club, y después de 40 años al pie del cañón, que son unos cuantos. Pero mi trabajo siempre me ha apasionado y además mi última etapa al frente del programa Europa ha sido especialmente satisfactoria, así que me costaba tomar la decisión. Y entonces, casi en tiempo de descuento, llegó el premio Salvador de Madariaga. Y fue lo que inclinó la balanza, porque este premio, que no esperaba y que agradezco profundamente, me pareció la guinda del pastel de una carrera que de una manera u otra siempre me ha llevado a Europa. Creo que es el máximo honor que puede recibir una periodista convencida de que la Unión Europea es un milagro de la historia. Es la herencia que nos dejaron hombres y mujeres decididos a dejar atrás una sangría de siglos para refundar una Europa de paz y valores. Y nuestra obligación como ciudadanos y como periodistas es defender esa herencia contra las amenazas que la acechan, que son muchas. Yo hablo desde la perspectiva de alguien que en una dictadura brutal tuvo una infancia feliz dentro de una burbuja, cuando se decía aquello de que Europa empieza en los Pirineos. Una adolescente que en la transición descubrió la mentira que había vivido y quedó fascinada por la democracia. Una veinteañera emocionada en 1986 porque ya sabía entonces que Europa era nuestro destino y que España era una pieza básica sin la que el mapa europeo estaba evidentemente incompleto. Esa fue la época en la que empecé a trabajar en Televisión Española, primero haciendo información local, luego nacional, económica, y bueno, cuando recalé por fin en internacional le dije a mi jefe: a ver, la selva y las guerras para quien las quiera, a mí mándame a la aburrida Europa. Y hay gente que no lo entiende, pero a mí me pareció, por ejemplo, apasionante pues, vivir en primera línea la creación del euro. Por ejemplo, poco antes de entrar en circulación entrevisté a Rodrigo Rato, entonces vicepresidente económico, para Informe Semanal. Y quedamos en que traería algunos euros para enseñarlos antes de que entraran en circulación. Y eso hizo. Y entonces, en un momento dado, después de una pregunta, pues dice: la semana que viene todos los españoles llevaremos en el bolsillo billetes como estos. Y sacó un fajo de billetes de 500 euros. Ni de 10 ni de 20, de 500. No sé si fue premonitorio. Lo que sí os aseguro es que yo no he vuelto a ver un billete de 500 nunca. Le entrevisté en Bruselas, que es una ciudad a la que no se le hace justicia, tengo que decir. Es más bonita de lo que dicen, está muy bien situada para viajar, tiene una vida nocturna bastante apañada para esas latitudes. Y es un lugar ideal para perder algunos complejos que todavía arrastramos los españoles. Yo aterricé un 30 de diciembre de 2009 con una reportera nueva, para reforzar durante 6 meses las dos, la corresponsalía de Televisión Española en Bruselas durante la presidencia española. Y nos encontramos, de repente, fuimos en el edificio del Consejo, pues encontramos a una cuadrilla de Arganda del Rey, un pueblo de Madrid, vistiendo la fachada de la sede del Consejo Europeo con el emblema de la presidencia. Claro, nos llamó la atención y les preguntamos. Y entonces nos dijeron que les habían llamado de urgencia porque la empresa belga encargada decía que no iba a tener la lista para el 31 de diciembre. Los que habéis vivido allí sabéis de qué hablo, ¿no? Bueno, yo he olvidado las veces que he ido a Estrasburgo, que esa sí que es una ciudad preciosa. La sede del Parlamento Europeo es un edificio soberbio, abierto, luminoso, con esos andamios de plantas que caen del cielo, esos pasillos de pesadilla para quien no tiene ningún sentido de la orientación, como es mi caso, y ese espléndido hemiciclo donde hay debates políticos de verdad, con argumentos, también con ironía, a veces incluso con humor y en ocasiones, bueno, pues con algún enfado, pero nunca
con gritos ni insultos. Hasta el debate más intenso, que también los hay, es un bálsamo en comparación con cualquier debate del Congreso de los Diputados. Y espero que siga siendo así porque algunos de los nuevos eurodiputados llegan prometiendo ruido. Seguramente no tienen otra cosa que ofrecer, pero es muy preocupante. Y aunque es cierto que conservadores, socialdemócratas y liberales, la llamada mayoría de consenso, siguen siendo mayoría absoluta, y que también están los verdes y la izquierda, que también suman, pues la extrema derecha ocupa ya el 25% de los escaños. En el motor de Europa, Alemania ya es la segunda fuerza y en Francia, tantas veces llamada el corazón de Europa, ha ganado las europeas y puede volver a ganar el 7 de julio. Ya no quieren salir de la Unión Europea ni del euro, pero han entrado, creo, es mi humilde opinión, han entrado en las instituciones europeas como un caballo de Troya para imponer su modelo de Europa. La Europa de las naciones fuertes, la Europa de los muros, la Europa del odio al diferente. Y esa es la antítesis de la Europa de los valores, la integración y la solidaridad que quieren, creo, sinceramente, dinamitar desde dentro. Creo que aquellos que sentimos que ser españoles es también pertenecer a la patria Europa, tenemos la obligación de defenderla en estos momentos difíciles y los que guardamos la memoria de otros tiempos tenemos que explicar también a quienes han nacido en democracia y con el carné europeo que la Unión Europea es un milagro, pero que los milagros también hay que cuidarlos porque tampoco son eternos y que hay que seguir haciendo Europa para que deje de tener sentido esa frase atribuida a Salvador de Madariaga que decía: ¿qué hacemos los Estados desunidos de Europa frente a los Estados Unidos de América? El ridículo. Bueno, pues dejemos de hacer el ridículo. Muchas gracias. En la categoría de la prensa escrita, el jurado acuerda otorgar el premio a Nacho Alarcón de El Confidencial, por saber traducir la compleja información europea, siempre planteando preguntas concisas y pertinentes, por completar la actualidad aportando datos, entrevistas y contexto, en muchos casos históricos, que ayuda a entender la actualidad. Todo con un lenguaje claro y directo, que no solo refleja en su labor como corresponsal en Bruselas, sino en nuevos formatos como la newsletter Nexo Europa. Entrega el premio doña Inés Rey García, alcaldesa de A Coruña, y recibe el premio don Nacho Alarcón. Bueno, muchas gracias a todos, gracias a Coruña y a los coruñeses, es maravilloso estar aquí, en la casa de don Salvador de Madariaga. Tengo que dar las gracias a demasiada gente y no tengo demasiado tiempo, así que voy a intentar ir rápido. Muchísimas gracias al jurado, muchísimas gracias, por supuesto, a las instituciones europeas, gracias a la Asociación de Periodistas Europeos, gracias a las autoridades y gracias a la ciudad de A Coruña. Gracias, por supuesto, también a mi periódico, El Confidencial. Me he sentido como en casa desde el primer momento y sobre todo me siento libre y siento que confíen en mí y en mi criterio, que todo corresponsal sabe que es lo más importante, que confíen que tú eres el ojo y eres los ojos, los oídos de tu medio en Bruselas, ¿no? Y que confíen en ti es lo más importante. Gracias también, por supuesto, a mis compañeros en Bruselas. Es un privilegio absoluto trabajar día a día a su lado y se merecen un Madariaga cada uno de ellos. Ojalá hubiera suficientes Madariagas para ellos. Son de verdad, créanme, la élite de esta profesión. Por supuesto, hay muchísimos buenos corresponsales, o sea, muchísimos buenos periodistas fuera de corresponsalía, pero deberían venir a la corresponsalía de Bruselas porque ese es su sitio. Por supuesto, también gracias a mi familia,
y a Cristina, porque sin ellos todo esto sería imposible, ¿no? Quien me conoce sabe que vivo obsesionado por Europa. Yo soy un europeo. Tengo 30 años, los mismos años que tiene este premio, y mi hábitat natural es Europa. Me paso el día hablando, leyendo y escribiendo sobre Europa, y yo pienso en europeo, ¿no? Me parece que es una clave importante, ¿no? Decía Salvador de Marayá que Europa es ya un cuerpo, es ya un alma también, pero que no es todavía una conciencia. En parte ese es el trabajo de los corresponsales, y es un trabajo conjunto, eso es lo bonito, somos una especie de organismo vivo, en el que todos trabajamos en una misma dirección, aunque con opiniones distintas, con visiones distintas. Decía José Ortega y Gasset, él decía que existía una opinión pública europea. Yo no lo creo que existiera hace un siglo, pero desde luego, desde la caída de Lehman Brothers, en lo que hemos empezado a llamar la era de la policrisis, con reuniones continuas en Bruselas, en la era de la información inmediata, en la que corresponsales griegos, italianos, suecos, alemanes, franceses y españoles trabajamos codo con codo, contando al mismo tiempo a nuestros lectores un relato que, aunque difiere, va un poco en la misma dirección. Creo que estamos haciendo ese trabajo, ¿no? Estamos, de alguna manera, creando esa opinión pública europea de la que hablaba Ortega y Gasset, ¿no? Estamos, creo, ante la creación de un embrión de un logos europeo. Todavía somos 27 logos nacionales, pero creo que está empezando a echar raíces un logo europeo. No me gustan demasiado los discursos grandilocuentes sobre el periodismo. Creo que somos únicamente ciudadanos a los que se nos encarga ser vigías, ¿no? Estar viendo y oyendo de primera mano lo que ocurre para contárselo a nuestros conciudadanos. Por eso me van a permitir hacer mención a dos ideas que creo que son necesarias para todos los ciudadanos, pero todavía más para nosotros en nuestra condición de vigías. Don Salvador fue siempre un defensor del matiz y del equilibrio. Rechazó frontalmente el sectarismo y a aquellos que nos quieren dividir en dos mitades irreconciliables. Moderación y libertad. Esas creo que eran las dos ideas centrales a través de toda la obra de don Salvador, de todo su trabajo, no solamente obra escrita, sino su trabajo como europeo. Y yo creo que estos premios deben ser no solamente un premio al periodismo, sino también a esos valores, ¿no? Y creo que en cierto modo lo son, porque son fundamentales para sociedades sanas y también para que Europa funcione. Nunca debemos olvidar esas dos ideas porque son centrales en nuestro trabajo, moderación y libertad. Ante los esfuerzos por volver a sembrar la semilla del mal, los valores de don Salvador son una brújula moral. Decía Steiner que ser europeo es tratar de negociar moralmente, intelectualmente, existencialmente los ideales y aseveraciones rivales. No existe otra alternativa que discutir de manera permanente con quien no está de acuerdo con nosotros. Tenemos que aceptar que esa es nuestra pequeña condena. Cada uno de nosotros somos un Sísifo que tenemos que cargar con una roca cada día y no pasa nada. Es el precio de la libertad. La idea de que nunca termine la discusión, que nunca vayamos a estar de acuerdo con quien piensa diferente y aceptarlo es central en nuestra identidad europea. Es el precio, insisto, de la libertad, el precio de nuestro modelo europeo de sociedad. Ante los que quieren que la rivalidad política escape de la ciudad, de las ideas, del politonideón, que intentan abrirle la puerta de esa ciudad para que bajen al mundo de los vivos y se conviertan en seres de carne y hueso dispuestos a matar y a morir, el trabajo de todos los europeos es presentar resistencia. Aceptar que disentir pacíficamente es parte central de nuestro modelo. Esta tierra que hoy pisamos ha sido el Pandenomium, la capital del infierno. Sabemos de dónde venimos y tenemos la obligación de nunca olvidarlo. De nuestra ciudad europea de las ideas, construida sobre los cadáveres de millones de inocentes, ninguna victoria es definitiva y ninguna derrota es absoluta. Así debe seguir siendo. Debemos proteger ese principio, por mucho que parezca demasiado difícil de mantener. Saber que nunca va a ganar del todo, saber que siempre va a perder de alguna manera. Es un sacrificio que debemos hacer. No se trata de eliminar la lucha de ideas, ni dentro de nuestras naciones, ni dentro de Europa. Hay que tener siempre cuidado con los llamamientos a la unidad, porque en ocasiones es solamente una fórmula para callar al diferente. Debemos estar unidos, pero como señala el lema europeo, debemos estar en la diversidad, en las diferencias. Como decía don Salvador, todos queremos que Europa deje de ser un manicomio de fanáticos, pero nadie aspira a que sea un monasterio de trapenses.
Se trata de canalizar nuestras tensiones, de gestionar todas esas diferencias dentro de nuestra ciudad de las ideas, de no permitir que bajen al mundo de la realidad, que se conviertan en violencia. El periodismo tiene el objetivo de contribuir a mantener sana y relativamente limpia esa ciudad de las ideas, de hacer que sus puertas estén bien cerradas para evitar que las ideas vuelvan a oler a pólvora y a barro de trinchera. No existe alternativa que seguir esforzándose y seguir haciendo un trabajo de concienciación para que todos los europeos entiendan que esa ciudad es nuestra casa común a la que llamamos Europa. Europa no es un continente, es una idea. Don Salvador aceptaba el señalar las tendencias suicidas de Europa, la idea de que el continente vive obsesionado con su propia muerte y en ocasiones intentando buscarla. Creo que la razón de estas tendencias suicidas se encuentran en una palabra alemana, que voy a intentar pronunciar, pero perdónenme si hay alguien que sabe hablar alemán. Geschichtmüde. Es algo así como cansancio de la historia. El cansancio se puede entender, somos un continente viejo que vuelve del infierno, que vive siempre con la sombra de la desaparición, del exterminio, en el que los momentos de luz que han iluminado el mundo se encuentran demasiado cerca de los agujeros negros de la historia que se tragan todo rastro de la humanidad. Un continente que escucha casi permanentemente los lamentos guturales desde las profundidades del siglo XX, pero que al mismo tiempo vive en el escenario maravilloso que es Europa. Esa dualidad, esa convivencia entre el horror y la genialidad es extenuante, pero es de donde surge nuestra conciencia europea, nuestra identidad, y debemos abrazarla por mucho que duela. Porque en ese cansancio, en esa lucha permanente, en ese tormento continuo, Europa tiene futuro. En medio de este pesimismo existencial en el que a los europeos y a Europa en general nos gusta emborracharnos, lo cierto es que tenemos futuro. Un futuro matizado, que siempre mira hacia atrás, nunca eufórico, siempre vigilante, sabiendo que la semilla del mal está sembrada ya y que hay que evitar regarla. Pero tenemos futuro, al fin y al cabo. Como tantas otras cosas que he descrito en este discurso, no existe alternativa. Hay que seguir avanzando por Europa y por la humanidad. Decía Ortega, en referencia a la cultura europea, que esta no es una posada, sino un camino que obliga siempre a marchar. Europa tampoco es una posada, y esto ya son palabras mías. Marchemos. Como decía don Salvador al final de su prólogo de Bosquejo de Europa, Eppur Europa si muove. Muchas gracias. El jurado ha acordado otorgar el premio de esta 30ª edición en la categoría de radio a Íñigo Picabea, de Radio Nacional de España, porque representa como pocos en la radio la difusión, la divulgación de los valores europeos expresados en nuestra cultura, el derribo de las fronteras físicas y mentales, el respeto profundo al otro y a la pluralidad de ideas que han construido la Unión Europea. Entrega el premio doña Genoveva Ruiz Calavera, directora general de la Comisión Europea, y recibe el premio don Íñigo Picabea. Buenas tardes, muchas gracias a todos. Gracias a las instituciones y a sus representantes que hacen posible el Premio de Periodismo Europeo Salvador de Madariaga y la organización de esta ceremonia aquí en A Coruña, la tierra de Salvador de Madariaga. Instituciones de diferentes niveles administrativos, todas europeas. Gracias también a la Asociación de Periodistas Europeos y a los miembros del jurado que nos han premiado, a Silvia, a Nacho y a mí. Y los agradecimientos personales los voy a dejar para el final, que tengo una familia de lágrima fácil. Añado sin falta, gracias a Radio Nacional de España, en la que creo contra viento y marea. Concentro el agradecimiento en el equipo directivo de informativos, en el área de internacional, que fue mi casa, en mi queridísima área de cultura, que es Hogar, desde hace 11 años, tan hogar como Europa Abierta, que es un programa diario en la radio pública dedicado a la información europea. Sin Nuria Sanz y Carlos Navarro, este premio Salvador de Madariaga sería imposible. Y sin Ángela Núñez, compañera cultural que me animó a presentarme, pues también, igualmente imposible. Este es el primer premio profesional que recibo y el debut ha sido a lo grande, no lo niego. Estoy inmensamente feliz por el prestigio del reconocimiento, por quienes me preceden y por quienes me acompañan este año y porque lleva el nombre de Salvador de Madariaga.
Este reconocimiento que la figura de Madariaga, desde luego, cubre con su europeísmo, lo recoge este periodista europeo y europeísta que les habla. Garantizo que está en buenas manos, pueden estar tranquilos. A pesar de todas las dificultades, de los desafíos, en lo fundamental, la Unión Europea me sigue pareciendo una positiva realidad y no solo una buena idea. Desde luego es muchísimo mejor que su inexistencia y espero que siga existiendo como la conocemos y no como algunos la quieren desear. Espero, digo, que siga existiendo para Lier, que es mi sobrino y está aquí, que tiene 10 años. Espero que siga siendo así y desde luego es mejor estar dentro que fuera de la Unión Europea. El Reino Unido es un lugar muy destacado en la vida y la obra intelectual de Salvador de Madariaga. ¿Cuánto le habría disgustado, cuánto, supongo, el Brexit? Observó las 2 guerras mundiales desde el Reino Unido y en diferentes momentos y circunstancias Salvador de Madariaga trabajó en grandes instituciones británicas como la Universidad de Oxford, The Times y la BBC. Lo recuerda la escritora Eva Díaz Pérez en Rutas del exilio español en Londres, esas charlas de Salvador de Madariaga desde la Broadcasting House de la BBC para España y América Latina durante la Segunda Guerra Mundial. Unos cuantos años después, Radio Nacional de España me envió a Londres como corresponsal y ese vínculo británico con Salvador de Madariaga, salvando las distancias, no quisiera yo compararme con el intelectual, añade emoción al premio. Y tanta emoción como haber reconocido este premio en mi persona, como haber reconocido el periodismo cultural. Es lógico y natural que así sea, lo hemos escuchado aquí, porque Salvador de Madariaga fue un hombre de inmensa cultura europea, no solo ingeniero, no solo diplomático, no solo político. Lo que ocurre es que, en general, la sección cultural en los medios no es la que más titulares y atenciones acapara, tampoco es la que más presupuesto se lleva en los gobiernos. En mi caso, tengo suerte. Radio Nacional de España es el medio idóneo para contar cultura, para hablar de libros, arte, películas, patrimonio histórico, danza, arquitectura y también para hablar de las precarias condiciones laborales en el sector. Ya se está hablando de un estatuto europeo del artista o de cómo una obra teatral puede señalar o sanar heridas personales y colectivas. Voy con los agradecimientos personales. Ahora sí. Somos una familia repartida entre San Sebastián, Estepona y Madrid, dentro de España, dentro de Europa. Hoy estamos reunidos en A Coruña. No voy a decir que falta mi madre, porque su ausencia es presencia diaria y muy profunda. Es una guía que continúa, que también ha llegado hasta aquí. Europeísta también, como todos los que estamos aquí. Así que Amá, Aitá, Lier, Pello, Idoia, gracias, eskerrik asko por estar tan felices como yo, o más, incluso, por este premio. Gracias, César, por ser amor, luz, risas y tanta cultura compartida, europea, no europea, la que nos echen. Gracias, María y Marita, por venir a celebrar este día conmigo en representación de todas las amistades. Y termino con cultura europea, claro. Hace 2 años entrevisté a Annie Ernaux, antes de que ganara el Nobel de Literatura. Le pregunté si para ella el mostrador del comercio que regentaron sus padres concentraba de algún modo las acciones y los pensamientos que vendrían después y que ella refleja tan magistralmente en sus libros. Respondió que sí. Seguramente me estaba haciendo esa pregunta a mí mismo y respondo que sí. El camino hasta este premio Salvador de Madariaga empieza en el mostrador de una carnicería-charcutería en la calle Matía del barrio del Antiguo de San Sebastián. Empieza en el trabajo y el amor infinito de mi padre y de mi madre. No sé cómo es tu familia de lágrima fácil, pero vamos, el resto estamos aquí todavía sujetándola. Enhorabuena a los 3, de verdad. Enhorabuena también por el trabajo de introspección dentro de esos discursos, ¿no? Y ofrecérselos al público. Creo que también es interesante ofrecer lo que sentimos, lo que somos como periodistas y no solamente el agradecimiento.
Estoy muy orgullosa de pertenecer a vuestro grupo humano y a vuestro grupo profesional. Y ahora es el turno también de los discursos, ¿no? De los discursos europeos, de los que cuidan las instituciones y de los que nos hacen creer en ellas. No voy a pedir que te levantes, pero voy a pedir que empiece con esta tanda de discursos a Genoveva Ruiz Calavera, que es la directora general de la Comisión Europea. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Mamen. Primero, enhorabuena a los premiados y muchísimas gracias a la ciudad de La Coruña, a su alcaldesa, a las autoridades por su acogida tan calurosa. Claramente Madariaga es conocido como uno de los promotores de la idea de Europa y de los valores de Europa, tal como los conocemos hoy y como queremos preservarlos, porque están consolidados en los tratados fundadores de esta Unión. Y es un personaje, un intelectual cosmopolita con una vida internacional que es conocido por su lucha contra los autoritarismos y su defensa de la cooperación transnacional. Y su formación, como decías tú, Íñigo, y sus experiencias multidisciplinares, como de todo ha hecho, ingeniero, diplomático, escritor, aspirante al premio Nobel y político y, por supuesto, periodista, marcan su visión abierta, libre y justa de Europa y del mundo. Es, para mí, tanto Madariaga como vosotros tres, los ganadores de esta edición de este año, representan muy bien la divisa europea de Unidos en la diversidad. Todos ellos creen en la idea de Europa, pero dentro de ella puede haber espacio para la crítica, espacio para la complacencia y para la construcción. En definitiva, espacio para la diversidad. En la Unión Europea no solo tenemos la suerte de vivir en un espacio con libre movimiento entre los 27 países, pero también es un lugar donde las ideas, los debates y su difusión también circulan. Y precisamente por eso es muy importante que Europa dé la batalla en el campo de las ideas. De ahí la importancia de un premio al periodismo sobre la Unión Europea como es este. Afrontamos hoy en día retos importantísimos como la doble transición ecológica y digital, la despoblación, las migraciones, la inteligencia artificial, en fin, campos, entre otros, donde se ceban cada vez más las desinformaciones que conectan con ciudadanos que se sienten o que sienten que el actual sistema no tiene mucho que ofrecerles. El papel de los medios de comunicación y de sus profesionales es capital para preservar nuestras democracias y para mostrarles una visión certera de la realidad en la que los ciudadanos puedan confiar. Actualmente estamos inmersos en un tenso escenario internacional en el que tras años de paz y de progreso hemos visto cómo la guerra volvía a cernirse sobre nuestro continente con la agresión rusa en Ucrania y presenciamos también desgarradores conflictos como el de Oriente Próximo. La información fiable y profesional que generan los medios tradicionales frente a plataformas que difunden información no contrastada o claramente inventada es esencial para que los ciudadanos sigan teniendo confianza en los valores que representa la Unión Europea. A pesar de los retos que he mencionado, los ciudadanos todavía entienden que Europa influye en sus vidas y esto no lo digo yo, son los datos que hemos recogido en el último Eurobarómetro esta primavera. Y allí pues, los ciudadanos siguen teniendo un deseo de integración europea. Concretamente, un 73% afirma que las políticas de la Unión Europea tienen un impacto en su vida cotidiana y en su mayoría reconocen que sus respectivos Estados miembros se han beneficiado de la pertenencia a la Unión Europea. Y esto es gracias a la labor de Nacho, de Íñigo, de Silvia, y a la de los ganadores previos de estas ediciones y también a todos esos profesionales de la información que cada día acerca a la Unión Europea a la ciudadanía. El Madariaga no es un premio a un trabajo periodístico concreto, sino una trayectoria de los premiados que está marcada por su rigor periodístico y su esfuerzo por trasladar la esencia del debate europeo al público en general, haciendo más comprensible y más accesible, que no es siempre fácil, los entresijos de la actualidad europea.
Yo me siento, por tanto, muy honrada de participar en esta ceremonia que reconoce el valor de la difusión de las ideas de unidad y de concordia dentro de un mundo cada vez más polarizado y más complejo. Y en este mundo tan polarizado y tan complejo, la solución no es menos Europa, sino más Europa. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Turno de palabra también para la Secretaria General para la Unión Europea, para María Lledó. Gracias. Muchísimas gracias, alcaldesa, queridos amigos, muy buenas tardes a todos. Beba. En primer lugar, muchas gracias a los organizadores de estos premios. Felicidades a todos premiados. Enhorabuena, Silvia, Nacho, Íñigo, por este merecidísimo reconocimiento. Es un placer estar entre tantas caras conocidas en esta 30ª edición de los Premios Salvador de Madariaga, que se han convertido ya en todo un clásico en su categoría, ¿no? Estos premios reconocen la labor de profesionales comprometidos con la información, como decía Miguel Ángel, contrastada, de calidad en temas de Unión Europea, una materia que, como todos sabéis, no siempre es fácil de transmitir. Vuestro trabajo es fundamental, especialmente en este momento cuando la desinformación es un peligro real y palpable y los debates sobre el futuro no son precisamente fáciles de explicar. Informar sobre cuestiones relacionadas con la Unión Europea requiere una formación dedicada y minuciosa para no perderse en ese entramado institucional. Voy a evitar definiros como expertos. Y mira cómo se ríe Nacho, porque efectivamente ellos son periodistas, Enrique y yo somos diplomáticos, también conocemos muy bien a Salvador de Madariaga y la palabra experto, según su definición, pues es aquella persona que sabe cada vez más sobre cada vez menos hasta llegar a conocer todo de nada. Vosotros no sois expertos. Vosotros sois creadores de opinión, sois capaces de trasladar toda esta información farragosa en un mensaje claro al ciudadano en el que permea ese interés por lo europeo. Estos meses, en torno a las elecciones europeas, son especiales. Es necesario informar con calidad, con claridad. No siempre esta labor está suficientemente reconocida. Pero para eso están estos premios, para celebraros, para que os sintáis valorados, que tengáis vuestro merecido protagonismo, reconocer en resumen el valor real que aportáis a la sociedad. Las elecciones del pasado 9 de junio han dado el pistoletazo de salida de lo que en la jerga bruselense se conoce como el próximo ciclo institucional. Y las negociaciones de las próximas semanas pues buscará llegar a un acuerdo para determinar las figuras que liderarán las instituciones europeas en los próximos años, que confiamos pues, poder acordar en el próximo Consejo Europeo la semana que viene. Estos cambios de figuras generarán inevitablemente mutaciones también en las cuestiones temáticas y en las prioridades en las que se centrará la futura Comisión. No puedo dejar de referirme, como Secretaria General de la Unión Europea, a la exitosa presidencia del Consejo que hemos desarrollado, ¿no? Donde no solamente intentamos justamente pues, avanzar en los expedientes legislativos como última presidencia del ciclo que nos correspondía, sino también tratar de influir en todos esos temas que vienen, ¿no? Y en nuestros 6 meses pues, tratamos de pensar en aquellos temas, ¿no? Que iban a ser de interés para la próxima Comisión. Y aquí están reflejados un poco en todo lo que va a pasar en estos próximos años, ¿no? Tenemos pues, un reflejo de lo que fue la Declaración de Granada, donde definimos las orientaciones y prioridades que formarán parte de la próxima Agenda Estratégica Europea, impulsando ámbitos como nuestra defensa común, la ampliación, la autonomía estratégica abierta. Hicimos hincapié en la competitividad interior y exterior, ¿no? ¿Qué reglas necesitamos para hacer de nuestro mercado interior un instrumento más eficaz y cómo nuestras empresas europeas pueden ser líderes mundiales en sus respectivos sectores? Se han presentado recientemente informes, ¿no? El informe Letta, próximamente Draghi, que inspiran esta reflexión. Otro es que fue una verdadera obsesión, ¿no? De ahí nuestro lema durante la presidencia española, Europa más cerca. El fortalecimiento de algo tan español, porque tiene un ADN muy español, la ciudadanía europea, porque se hizo bajo nuestra presidencia.
y de nuestras democracias, ¿no? Cómo hacer que nuestros ciudadanos puedan disfrutar plenamente de su ciudadanía europea y que la Unión pueda ser un instrumento útil de estabilidad, de seguridad. La ampliación también es uno de los grandes temas. Hace pocas semanas celebramos los 20 años de la ampliación del 2004, un paso fundamental que hizo de la Unión Europea un verdadero proyecto continental, ¿no? ¿Cuáles serán los pasos que deberán dar los países candidatos? ¿Qué pasos deberemos dar los Estados miembros para que la política de ampliación siga adelante en el próximo ciclo? Y, por último, pues también durante la presidencia atisbamos una reflexión sobre qué papel queremos que tenga la Unión en el mundo. Los desafíos geopolíticos de nuestro tiempo, en el que los retos no solo de seguridad, sino también climáticos, sociales, ¿no? Nos obligan a reflexionar sobre esa acción exterior común, cómo desarrollar instrumentos a nivel europeo que favorezcan una Europa influyente y respetada en el mundo, ¿no? Todos estos temas, entre muchos otros, pues serán los que deberán encontrar respuesta en esta acción que desarrolle el próximo ciclo institucional. En suma, los próximos meses van a ser de gran interés, vais a tener muchísimo trabajo, ahí es donde se va a decidir los nombres, los temas, en lo que nos vamos a centrar en los próximos 5 años. Necesitamos grandísimos profesionales como sois vosotros, que vosotros tres encarnáis a todos esos grandísimos profesionales que, como decía Nacho, se encuentran en Bruselas, para narrar, para explicar, para clarificar todas estas cuestiones a la ciudadanía. Sois el puente que permite explicar lo que sucede en Bruselas y avivar esa llama de Europa, ¿no? en los ciudadanos. Tenéis un trabajo apasionante, pero sobre todo tenéis una grandísima responsabilidad. Muchísimas gracias por vuestra labor, todo el éxito para el futuro y aquí nos encontramos. Muchísimas gracias también a la Secretaria General de la Unión Europea, y todos hemos puesto en valor la acogida de esta ciudad, de A Coruña, el sentido que tenía celebrar esta 30ª edición de estos premios aquí. Queremos que cierre este acto también su alcaldesa. Damos la palabra a doña Inés Rey. Muchísimas gracias. Muchas. Gracias, Mamen. Buenas tardes a todos y a todas. La verdad es que es un placer poder compartir un día como el de hoy, donde ya hemos podido coincidir por la mañana, al mediodía y encontrarnos en este acto. Felicidades a los premiados. Querido Diego, yo creo que 30 años después de premio, pues hay que instaurar el premio a los discursos del premio, porque yo creo que han sido 3 intervenciones magníficas. Ha sido un gusto escucharos a los 3, de verdad, y bueno, luego ya venimos los políticos a rebajar un poco el nivel, pero hasta ahora ha ido fantástico, ¿no? Intentaré ser breve porque veo que el número de abanicos se va multiplicando en la sala. Hay 12 en este momento. Intentaré que no lleguemos a 20 al acabar. Así que como alcaldesa me van a permitir que hable de mi ciudad, que en definitiva es hablar de Europa. Ilustrada y liberal, 2 de los muchos conceptos que se usan o que usamos para definir a Coruña. Esas 2 características en sentido amplio suelen ser las más citadas, las que mejor explican nuestro espíritu histórico y nuestra personalidad urbana. También somos vanguardia y atlantismo, ya que esta ciudad ha sido siempre la puerta de entrada a la modernidad en Galicia. La condición portuaria y el constante contacto con el exterior nos ha dotado siempre de esa visión abierta que a la vez está orgullosa de su identidad propia, por lo tanto, profundamente europeísta. Grandes momentos de nuestra historia en común han tenido lugar aquí, como el embarque de Carlos de Habsburgo hacia Aquisgrán, cuando salió de esta ciudad como rey y regresó como emperador, o la famosa batalla de El Viña, que fue una especie de Dunkerque un siglo antes. Pero entre nuestras aportaciones más positivas a la vida y al pensamiento de Europa, sin duda, en un día como hoy tenemos que referirnos a lo que celebramos, a ser la ciudad natal de Salvador de Madariaga, cuyos restos permanecen ya para siempre en el mar del Orzán,
el mismo en el que él se crió. No hay duda de que A Coruña y ese ambiente liberal e ilustrado resultó decisiva en la configuración del ideario de Madariaga. Su europeísmo es un resultado casi natural de todo lo que él vivió aquí. Su formación se desarrolló en el Instituto Eusebio da Guarda, empezando justo cuando dejaba ese mismo centro un tal Pablo Ruiz Picasso, que tuvo su infancia también aquí en A Coruña y que señaló como fundamental a la hora de abrir sus sentidos. Creo que pocas ciudades en el mundo pueden presumir de unos relevos así, de tal inspiración para toda Europa. Ahí tienen otro ejemplo del carácter de A Coruña y de esa profunda vocación de creatividad y de humanismo, pero hay más. Junto a los lugares que homenajean a Picasso o a Madariaga, esta ciudad posee casi 50 calles o plazas en honor a periodistas, cual tampoco es casual. Nuestro carácter ilustrado provocó el nacimiento de múltiples periódicos en los que diversos intelectuales ampliaban el campo de las ideas, también con un ojo puesto en el exterior, especialmente a América, pero, por supuesto, a Europa. Y así como cerrando ese círculo, España entró en la Unión Europea en el año 1986, el año en que justo se cumplía el centenario del nacimiento de Salvador de Madariaga, que celebramos entonces con una imponente exposición de su archivo personal que legó a la ciudad de A Coruña antes de su fallecimiento y que desde entonces custodia nuestro querido Instituto Cornide de Estudios Locales, cuyos 60 años de existencia festejamos estos días. Permítanme que aquí haga un apunte porque veo que Mamen se sonríe recordando, supongo que la anécdota que esta mañana les he contado, y es que en esos legajos de los archivos personales de Salvador de Madariaga que se expusieron, había uno en alemán, y en el momento de exponerlos alguien se acercó y preguntó, ¿no?, de dónde habían sacado aquello, y le dijeron que era de sus archivos personales, a lo que respondió que efectivamente, pero que aquello era una receta de cocina. Bien, supongo que además de ese bagaje cultural y europeísta, Salvador de Madariaga también era profundamente coruñés y haría honor a una máxima que tenemos aquí, de cuya autoría desconocemos, pero que en 4 palabras resume perfectamente nuestra filosofía de vida, y es que comer hay que comer. Bien, es una frase muy utilizada aquí también. De la suma de todas esas trayectorias nacen estos actos de hoy en la entrega de estos 30 premios de periodismo europeo. Como ya decía antes, no se me ocurre mejor ciudad que esta para acogerlos, así que gracias a los organizadores por pensar en nosotros, y espero que os llevéis un recuerdo inolvidable de la ciudad. Las figuras de Silvia, de Íñigo y de Nacho, que hoy reconocemos y premiamos, nos recuerdan también, y así lo han hecho ellos en su discurso, pero no quiero dejar de poner el foco en ello, ¿no?, a una cuestión de grave actualidad, y es que ahora más que nunca la sociedad necesita creer en el periodismo y necesita creer en la información veraz. Y más que nunca el periodismo de la línea que sea tiene que creer en la sociedad y defenderla del bulo. Merecemos rigor informativo y no esta catarata de invenciones con ánimo destructivo que intenta en ocasiones suplantar al periodismo. Todos sabemos que existe una íntima relación entre las fake news y el anti-europeísmo al alza, y el objetivo último de esta ofensiva no es más que la reacción contra los valores europeos, contra lo que significan los valores europeos, que es nada menos que el estado del bienestar y los derechos democráticos, ahora amenazados por los extremismos como aquellos que en su día denunciaba también Salvador de Madariaga. A Coruña ha sido históricamente baluarte de las libertades, ilustrada y liberal, por lo tanto, europeísta y no desde la periferia. No somos eso, de hecho esta ciudad es conjunción. Su principal símbolo, la Torre de Hércules, cuenta con 2 tradiciones que explican muy bien este continente europeo. De una parte la atlántica o céltica, la de Breogán, que desde aquí cuenta la leyenda que divisó Irlanda y allí envió a su hijo,
Y de la otra parte contamos con la Mediterránea, la de Hércules, la que nos hace mirar a los mitos de Oriente Europeo. Nuestra personalidad se nutre de ese rico y diverso tesoro, el mismo que guió la vida y obra de Salvador de Madariaga, uno de nuestros más brillantes liberales ilustrados. Muchísimas gracias a todos. Entiendo que las vistas podían quitar protagonismo a todo lo demás, ¿no? Y hasta el final. ¡Qué maravilla! ¡Qué suerte! Voy a pedir a los premiados, por supuesto, que suban para las fotos oficiales. Habrá distintas rondas, primero solos, luego con las autoridades. Venga, subid.